con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Tu nombre también por tanta gente que hay aquí trabajadora y que quizá no venga hoy, Señor, porque tiene mucho que hacer en esta época tan especial, Señor. Y te ruego que cada persona que está en este ministerio, en esta iglesia, tú lo bendigas grandemente en sus manos, Señor, por lo que hace, que prospere, Señor, en todo lo que hace, te lo pido, Señor, y que lo bendigas grandemente, Padre, porque eres un Dios de bendición, eres un Dios de restauración, un Dios que quiere darnos lo mejor a todos los que estamos buscando tu rostro, Padre. Te damos gracias, amado Rey. Amén. Mis hermanos pueden sentarse. Voy a tocar un tema que de veras que me afectó mi corazón, porque es restaurar el altar. A ver quién me dice qué es un altar. O sea, ¿qué significa un altar? Me refiero al altar de Dios. Sí, donde se adora a Dios. Y también, ¿qué más? Donde está la presencia de Él, donde se comunica el hombre con Dios. Donde se le llevan ofrendas, donde se le llevan diezmos, ese es el altar de Dios. Y vamos a hablar de algo en especial, porque a veces nosotros hacemos un montón de cosas, pero el altar de Dios está caído. Quizás no lo tenemos en el hogar, no nos acercamos a Dios todos los días para hablar con Él, para hablarle. Vamos a ver en ese momento, mis hermanos, a un rey que hizo un montón de cosas, pero Dios se molestó con él porque no había hecho lo más importante, que era restaurar el altar de Dios. Vamos a leer en Segunda de Reyes, el capítulo Primera de Reyes, 13, del 1 en adelante. Para Dios es importante el altar. El altar es el lugar de adoración, es donde Dios, usted se junta con Él, habla con Él, le explica lo que siente su corazón y puede hablar con Él todo lo que quiera. Y también pedirle a Él que le ayude para su negocio, para su profesión, y Dios es poderoso. Y Él se siente feliz que usted tenga un momento para Él ese día. Y también es el momento en que usted puede hacer de todo, mire, pero si no restaura el altar, no puede botar altares de demonios. ¿Estamos entendiendo? Usted puede tener vicios, puede tener un problema en su casa, por ejemplo, de escasez, puede tener un problema de lo que sea, pero si el altar no está restaurado, no puede ir a pedirle a Dios, porque usted le pide a otra gente que lo haga y no es correcto, usted tiene que hacerlo. Vamos a leer. Primera Reyes 13:1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Dios, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Dios y dijo: altar, altar, así dice Dios, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, sí, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Sí. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Dios ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar. Dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Dios. Amén. Leamos ahora Segunda de Reyes 22, del 3 al 13. Y estamos viendo la importancia para Dios el altar.
En el altar, ¿qué se puede hacer? Botar cualquier altar del diablo. Usted tiene altar en su casa, usted tiene altar en la iglesia, puede venir aquí y pedir cualquier cosa, sanidad, restauración, que se venga cualquier vicio, porque esos son altares que tenemos en la casa. Altar se le llama, para mí, es una cosa del diablo cuando usted no puede salir de algo. Está pidiendo a Dios por un hijo y no le contesta a Dios. Está pidiendo a Dios por una oportunidad más grande y no le contesta a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene altar en su casa, no lo ha restaurado. Está como sin comunión con Dios, no da ofrenda, no da diezmo, entonces todo eso tiene que ver con el altar. Pero tiene que entender que tiene que tener altar usted. Si no hay altar restaurado, no hay nada. Elías, cuando iba a pelear contra los profetas, primero hizo un altar. ¿Primero qué? Lo restauró. Y él levantó el altar de Dios. No empezó nada más así sin altar. Primero restauró el altar. Y ahí cayó fuego del cielo. ¿Qué queda en el altar? ¿Qué cae en el altar? Fuego. Y el fuego quema cualquier enfermedad, cualquier pobreza, cualquier lo que sea, lo quema. Porque es el fuego de Dios. ¿sí? La gente quiere hacer caer fuego, no puede, si no tiene altar. Y eso es lo que quiero que entendamos este día, porque es muy importante el altar de Dios. Segunda de Reyes 22, del 3 al 13. Segunda de Reyes, capítulo 22. A los 18 años del rey Josías, envió... Vemos que la profecía que recibió este varón primero fue que iban a ser un rey que iba a restaurar el altar, y es Josías. Entonces, si vamos a leer ahorita lo del rey Josías, mis hermanos, él se dedicó a botar lugares altos, botó todo, como que dice, usted va a botar los altares de idolatría, altares de brujería. Usted puede deshacer brujería, inclusive cuando tiene altar, ¿ves? Usted puede botar las brujerías, la enfermedad, todo lo que está malo en su casa, lo que está malo en su negocio, todo lo puede botar, pero tiene que tener altar, si no, no pasa nada. Entonces él se dedicó a todo y Dios lo reprendió, porque no había hecho lo más importante primero, restaurar el altar de Dios, que era la misión de él. Esa era la misión de él. Él tenía que restaurar el altar de Dios, para botar los lugares altos. Y él primero botó los lugares altos. Como usted se ponga a decir, vengo haciendo brujería, hechicería, no vale nada si usted no tiene altar. ¿Estamos entendiendo? Usted va a orar y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene, porque está botando lugares altos y no bota y no restaura primero el altar de Dios. Es muy importante, ¿a que sí? Vamos a leer. Quisiera que me estén pues entendiendo, porque es la primera vez que hablo sobre el altar. El altar es un lugar de adoración para Dios, donde se reúne usted con Dios y le habla claro. Pero tiene que verlo restaurado. Pedirle perdón a Dios por el tiempo que usted no ha tenido altar en su casa, que no se reúne con su familia a alabar a Dios, a adorarle, a decirle cuánto lo ama y cuánto le da gracias por todo lo que hace por usted. Yo en lo personal pienso que tengo un buen altar, porque todos los días le doy gracias a Dios, hasta por cosas pequeñas que me pasen. Gracias a Dios, ¿ya? Y yo miro pues que Dios es tan grande cuando uno tiene altar. ¿Estamos entendiendo? Usted vaya a la presencia de Dios con su familia, dedíquele unos minutos por lo menos a Dios y dele gracias, porque en el altar se da gracias a Dios. ¿Quién era el que hacía un altar cada vez que Dios le daba una profecía? O le decía que le decía que tenía que hacer algo. ¿Quién en la palabra de Dios hacía eso? ¿Ah? Abraham. Y mire, Dios lo bendijo en todo. Lo bendijo en todo. Lo bendijo en todo lo que él tenía que ver con él. ¿Por qué? Porque él cada vez que le daban algo, dice que hacía un altar. Lo que quiere decir es que daba gracias a Dios. ¿Ya vio? Se acercaba a él, gracias, Padre. Ajá. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Yahweh, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Yahweh, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y
que lo pongan en manos de los que hacen la obra, Sí. que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Yahweh, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Yahweh para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, a los maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Yahweh. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Yahweh. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahikam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo. Dice, mis hermanos, yo quería que leyéramos, no sé si me equivoqué, es cuando él empezó a botar todos los lugares altos, o sea que se dedicó a botar todos los lugares altos que había pues, hecho el rey Acab y todo eso, pero no había hecho nada por el altar de Dios. Entonces Dios se agradó pues de todo, pero se enojó de ver que lo más importante que estaba en la profecía de él no lo hacía. Por ejemplo, la profecía de lo que tiene usted que hacer en la vida está aquí, todo. Usted tiene que leer la palabra de Dios para saber qué es lo que tiene que hacer en su vida. La Biblia dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Usted le pide al Espíritu Santo que lo guíe, que lo aconseje, que le enseñe qué es lo que tiene que hacer. O sea que tenemos que dirigirnos a la presencia del Espíritu Santo. Y muchos hijos de Dios toman decisiones solo ellos, pero no le preguntan nunca a Dios ni al Espíritu Santo. Que los guíe, que los aconseje, que por favor les oriente sobre lo que tienen que hacer. Simplemente toman decisiones ellos, pero no piden jamás la guianza del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios, claramente. ¿Ves? Entonces, o sea que tenemos que buscar aquí, si usted es esposo o esposa, qué es lo que tiene que hacer en su casa, qué le ha demandado Dios, o sea, para saber hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces aquí, mis hermanos, en esta historia, el rey Josías se dedicó a hacer un montón de cosas, pero no restauraba el altar hasta el final. Cuando él vino y dijo, bueno, vamos a restaurar la casa, pero dijo la casa, no el altar. Entonces Dios lo reprendió, y sigamos ahí leyendo, porque él fue a buscar una profeta, que a mí me dijeron hace años que esa era mi misión en la vida, ser como esa profeta Hulda. Vamos a leer qué fue lo que pasó. Versículo 13. Id y preguntad a Yahweh por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Yahweh que se ha encendido contra nosotros. Se da cuenta que la ira de Dios estaba sobre ellos, porque habían hecho todo lo que según ellos pensaban, pero menos lo que Dios quería. Y para Dios restaurar el altar es algo importantísimo, porque es como restaurar la comunión con Él, es restaurar la relación con Dios. ¿Ves?
es restaurar el hecho de que tenemos que ser agradecidos con Dios, de darle lo que le corresponde a Él. Entonces es importante restaurar eso. Ese es lo que Dios estaba alegando, que había hecho todo menos eso, ¿ves? Y es importante para Dios primero esto. Entonces yo le pido a Dios, pues le pido a Dios con todo mi amor, que nunca me aparte ese altar que yo le hago en la casa. Hay gente que en su casa tiene hasta un lugar especial para orar, y qué bueno que sea así. Y así usted puede ir a ese altar y votar todo lo que quiera votar en la vida. Si quiere votar enfermedades, si quiere votar escasez, si quiere votar lo que sea, pero primero tiene que restaurar el altar de Dios. Si no, no se puede hacer nada como lo hizo Elías. Versículo 13. Porque grande es la ira de Yahvé que se ha encendido contra nosotros, Sí. por cuanto nuestros padres, no escucharon las palabras de este libro ¿Ya ve? para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. 14. Sí. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, Sí. mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Jarjas. Mis hermanos, yo a veces no entiendo por qué pues actualmente es que la mujer no puede trabajar para Dios. Mis hermanos, Jesucristo vino a decir que en Cristo no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, que son lo mismo, porque lo que cuenta aquí es la presencia del Espíritu Santo que está en una persona. Y entonces aquí, por ejemplo, en el caso de Hulda, era una profetisa increíble, ¿me? Que no tenía pelos en la lengua, por eso me pensaron a mí que era Hulda, porque yo digo lo que me dice Dios. Y si a la gente le molesta, pues lo siento, pero yo digo lo que me dice Dios. Una vez me recuerdo que me fue a visitar una señora y me dijo, dice Maite que mi mamá está muy grave, porque le detectaron cáncer, yo quiero que usted ore por ella. Entonces el Señor me dijo que se la quería llevar. ¿Y qué podía hacer yo? Entonces, ¿sabe qué? Le dije, fíjese que lo siento mucho, pero yo no puedo orar por ella, porque Dios dice que la quiere con Él. Ay, no, que no sé qué, y buscaron a otra persona que orara por ellas. Entonces llegó y me dijo, fíjese que la persona tal me dijo que mi mamá va a ser una gran evangelista, que la va a sanar. Pues gloria a Dios, vea qué bueno que la va a sanar el Señor. Y entonces en eso me llamaron un día, porque todos los hijos de esa señora eran médicos. Maite, queremos hablar con usted. Y yo le dije, quiero que estén todos ahí, porque quiero que le pidan perdón a su madre y que se pongan a cuentas con ella. Entonces así sí voy. Y pues hasta me prepararon una refacción especial, porque conmigo hay gente muy especial, ¿ve? Y llegué, y entonces me dice, pero querían quizá que yo hablara con la señora, y a veces cambiaba de parecer. Yo no puedo cambiar, porque eso fue lo que me dijo Dios, y eso es lo que yo digo. Bueno, entonces, yo solo las puse a cuentas con sus hijos, y ahí le dije a los hijos que le pidieran perdón cada uno, y me dijo la señora, por supuesto, Maite, que eso que hizo no es porque voy a morir, porque le cuento que ya me profetizaron que voy a vivir. Pues qué bueno, yo soy feliz que va a vivir, y la vengo pues aquí a que todos se pongan a cuenta para que usted esté en paz y feliz, ¿va? En la noche me avisaron que había partido con Dios, ¿no? Yo sintiéndolo en el alma, pero no puedo mentir. Lo que Dios me dice lo tengo que decir. Y ayer estaba recordando ella esa situación, cuando yo fui a un acto que ella me invitó. Entonces, la que iba conmigo estaba asustada de ver todas las cosas que Dios me ha hablado, ¿ves? Porque ella la estaba recordando. Yo quiero agradecerle a Dios, porque yo digo lo que Dios me dice, no por quedar bien con la gente, sino que yo digo lo que Dios me dijo que exactamente. Así es que, y esta profeta Hulda igual lo hizo con ni porque era rey Josías, le dijo la verdad. Vamos a revisar ahí. Versículo 14. Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Yahvé, he aquí, yo traigo sobre este lugar
y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el O sea rey. que estaba molesto Dios, ¿verdad que sí? Yo quiero, mis hermanos, hacerles conciencia de ustedes, que para Dios usted puede hacer todo lo que quiera, pero si no tiene altar, si no tiene un lugar para hablar con Él, para dónde adorar a Dios, dónde decirle lo que hay en su corazón, usted no puede ir a la presencia de cualquier lugar y estar ahí, que vengo, Señor, decretando que soy sano, no puede. Y cuando tiene altar usted puede decretarlo y se le va a cumplir, porque tiene un altar de Dios. Ahí está Dios oyendo lo que usted dice. Está Él dispuesto a escuchar, dispuesto a hacer lo que usted dice. Usted puede pedir fuego de Dios para que se queme toda iniquidad, que se queme todo vicio, que se queme toda pobreza, todo lo que usted quiere, que se queme toda enfermedad, y Dios lo va a escuchar porque usted primero restauró el altar. ¿Ve? Es bien importante entender este tema hoy. Versículo 16. Así dijo Yahweh: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. ¿Qué quería Dios? Que pidieran perdón por el pecado de prevaricación, por el pecado de violación de leyes. Eso es a lo que yo me dedico en la iglesia, y con toda la persona que me quiere, yo no le pongo a orar, sino que hermano tiene que pedir perdón. Si no pide perdón no pasa nada. O sea que lo que quería Dios es que el pueblo rectificara, corrigiera lo que había hecho, reparara el mal que se había hecho. ¿Ya vio? Y eso es lo que yo sigo predicando en esa congregación, que usted puede hacer todo lo que quiera, pero si no repara el mal que su familia hizo, no se puede pasar más adelante. Cuando usted corrige su alma, que es mi misión, ¿quiénes se han fijado que esa es mi misión? La corrección del alma, la reparación del daño que se hizo, de las injusticias, la reparación de las injusticias que se hicieron en la familia. Usted repárela, pida perdón a Dios, no diga, es que mi abuelo era realista, que se quedó con 3 terrenos, no haga eso. Pida perdón por el espíritu de robo que traen ustedes, ¿verdad? Pida perdón a Dios con todo su corazón para que Dios le cambie todo, porque puede hacer todo lo que quiera, pero hay que corregir el alma. Y ahí está diciendo Dios mío, claramente. A mí me gusta mucho cuando encuentro una lectura así, porque me da mucha luz en lo que hago y me hace sentirme muy contenta de que esté en esa misión. Sí. Versículo 17. Y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Hermanos, voy a decir algo que quizá a alguna persona le moleste, pero la gente a veces piensa que cierta denominación tiene idolatría. Es que se adora al mismo Dios. Es que idolatría no es eso, idolatría es el que le quita el lugar a Dios. ¿Estamos entendiendo? Si yo, por ejemplo, estoy en una denominación donde se le rinde culto a Dios, se le ama a Dios, no tengo idolatría. La idolatría puede ser hasta un esposo. En el caso de mucha gente, pues puede ser un negocio, pero también hay épocas que hay que aprovechar porque son únicas, ¿verdad? Como ahora, pues, que hay venta de flores así por cantidades, pues hay gente que tiene que faltar, ¿verdad que sí? Porque necesita, pues, tener esos ingresos. Pero idolatría es otra cosa, que yo deje todo por mi negocio, que deje todo que deje a Dios. Pero como le digo, hay épocas especiales que no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Pero o que diga yo es que como tengo que atender a mi hijo, no puedo ir a la iglesia. Y el hijo tiene ya 20 años, pues que meta el dedo en la microondas así y que conecte para calentar la comida. Si es fácil, eso es fácil. Déjele pues a la mesa y solo que ponga el dedo así y que saque la comida y se acabó, ¿va? ¿Sí? Ajá. Segunda de Reyes 22:18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Yahweh, diréis así: así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro
y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Yahvé, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Yahvé. Por tanto, ¿a quién había hecho eso? El rey Josías, ¿va? Sí. Cuando oyó lo que decía el libro de la ley, que él pues venía, su misión era restaurar el altar de Dios, no andar tirando todos los lugares de hechicería. Entonces él rasgó sus vestiduras porque reconoció que no había hecho lo que Dios quería, ¿no? Usted tiene que hacer lo mismo, decir hoy, Señor, ¿he hecho lo que tú quieres o no? ¿Cómo ha sido mi vida? ¿He hecho lo que tú me pides? Mira, mis hermanos, hasta algo que le ha pedido Dios simple. Una vez yo fui a una iglesia y me pidieron 800 quetzales. En ese tiempo, estamos hablando del año 81. Yo dije, ay, no, ¿de dónde sacó tanto dinero? Yo tenía dinero en el banco, pero ni modo que iba a ir a sacarlo, era en plazo fijo. Y en eso me dice Dios a mí, ¿y no te da pena a ti negarme 800 quetzales cuando yo te he dado títulos universitarios, Maite? ¿Ya veo? A veces uno como que no calcula lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Todo lo que he hecho, me dijo, no te ha faltado el trabajo, no te ha faltado comida, y me niegas 800 quetzales. Ahora me tenés que dar más, ¿no? Entonces yo pues tuve que hacer lo que Dios quería. Estamos entendiendo. Y yo le pido a mi hermano, por favor, que ahora usted corrija cosas que mira que su familia ha hecho y no ha corregido usted, no ha pedido perdón porque piensa que fue su tío, que fue su primo, que fue su tía. No, pero esa tía es hermana de su padre, están en línea directa con su genética, entonces tiene que corregir si nadie lo hace. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.